Te invitamos a revivir cada una de las jornadas de Confiarse 2020. Cada una de las jornadas de Confiarse fue posible gracias a las empresas miembro y organizaciones que nos acompañaron. Bueno, muchas gracias, Luis. Para mí también es un enorme placer poder conversar con ustedes, contarle algunas cosas que hacemos y a partir de ahí también sacar algunas conclusiones. La idea que tenía es decirle de dónde venimos como experiencia de vida, algunas cosas que hemos hecho que nos han llevado a esta actualidad donde el miedo se ha instalado en la Argentina y también mostrarle que seguimos teniendo sueños de una posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente y de poder acompañar todo este proceso, siempre con otros diferentes, con otros que nos brindan esa posibilidad, como ha sido toda la experiencia que hemos hecho en la cooperativa La Juanita. Así que voy a tomar un poco lo que ha sido mi vida, que son parecida a millones de argentinos que allá por la década del 70 nos vinimos a vivir al conurbano bonaerense. Yo soy de San José de Feliciano, un pueblo al norte, una ciudad tengo que decir ahora, porque si no se me van a enojar, del norte de la provincia de Entre Ríos, y vine a los 17 años por una desgracia familiar. Yo tenía trabajo, empecé a trabajar desde muy chico, a los 8 años vendía diario, después estuve empleado con quien fue como mi padre, el pibe rico, que era quien me daba el trabajo. Esa relación que se establece en los pueblos chiquitos, donde el patrón no es el patrón, sino que es una persona que te orienta cuando vos sos chico. Y así aprendí la importancia que tenía el tema del trabajo. Él siempre me decía, vos que sos adolescente, ya cuando era adolescente, dice, y sos un poco rebelde, no podés decir que sos rebelde si tu padre o tu madre te tienen que bancar los vicios, para decir. Entonces tenés que trabajar, para tener libertad y ser rebelde tenés que trabajar. Y eso siempre me quedó a mí como una cuestión fundamental. Y bueno, vine a parar en el conurbano, vine a vivir en un barrio en San Martín. Mis hermanos cada vez que iban yo soy el séptimo hijo varón, no, el séptimo hijo de una familia en el cual la mayoría de mis hermanos se vinieron a trabajar a Buenos Aires, y cuando volvían a Feliciano, que cobraban el aguinaldo, cobraban las vacaciones, iban y te mostraban las enormes cualidades de estar en Buenos Aires, y uno un poco envidia eso y quiere venirse. Y bueno, nos invitaron a venir cuando tuve una desgracia personal, que se suicidó mi hermana, y para traer a mi madre, y nos dijeron lo bueno que era Buenos Aires, donde tenían televisión, luz eléctrica, un piso de cerámica. Yo vivía en una casa muy pobre donde el piso era de tierra y no llegaba, como era en la periferia de la ciudad, no llegaba la luz eléctrica. Pero bueno, todas esas cosas que decían de Buenos Aires me parecían interesantes, así que me vine a traer a mi madre. La sorpresa mía fue que cuando llegué, mi hermana vivía en una villa de emergencia. Tenía todas esas cosas, pero vivía en una villa de emergencia, y para mí fue un golpe muy fuerte. Pero también la villa de emergencia era algo distinto a lo que es ahora. Yo siempre cuento que en ese entonces vos, para vivir en una villa de emergencia, te hacías la casa de madera o comprabas una prefabricada de madera, porque siempre estaba pensando en irte. Es decir, vos apenas conseguía un trabajo más o menos estable, agarraba tu casilla, te compraba el lotecito y te iba, ponía la casilla atrás del terreno, porque adelante tenía pensado hacer la casa como corresponde, digamos, ¿no? Todo eso era parte de una vida cotidiana de los habitantes que veníamos de la provincia a poblar el conurbano bonaerense. Tuve un año en esa casa y después, por supuesto, me vine a vivir a La Matanza, y hace 35 años que vivo en el mismo barrio, es decir, como para decir algo. Y en estos barrios han cambiado mucho. Hoy lo que predomina es el miedo, y ese lugar
donde uno venía con esperanza de poder cambiar la realidad, muchas veces del interior pobre, pensando en que si tenías un buen trabajo podía constituir una familia, tus hijos ir al colegio, a la escuela primaria, a la secundaria y hasta la universidad. No importa si en un momento estabas pobre, con un buen trabajo podía aspirar a ser de clase media, que era casi un sueño colectivo que teníamos cada uno de los que poblábamos estos lugares. Y bueno, así que vine a vivir a La Matanza, me casé, tuve 4 hijos, y ahí aprendí el oficio de tornero, también como se hacía antes, mirando, es decir, me quedaba un par de horas más en el taller y aprendí ahí, le decía al oficial que me enseñe algunas cosas, y como era joven y audaz, entonces alguna vez me presenté diciendo que era tornero, y bueno, y lo tuve que aprender ahí medio a los ponchazos, pero después de algunos años pude ser metalúrgico. En los años 90, 93 me quedé sin trabajo como una gran cantidad de argentinos que no habíamos visto los cambios que se habían llevado adelante en los sectores productivos, el cambio en la tecnología y también el cambio político que había que hizo que millones de argentinos quedáramos desocupados. Yo me compré una maquinita de coser y tuve la oportunidad de trabajar por mi cuenta, pero no era eso lo más importante, yo estaba acostumbrado a la fábrica, y allá por los años 94, 95, cuando empiezan a surgir los movimientos de trabajadores desocupados, mis propios compañeros me invitaban a ir a las ollas populares y toda esa cosa, y yo acompañándolo me fui transformando en piquetero, digamos, ¿no? Porque también y soy de los piqueteros, de los primeros, hicimos todas las cosas que hacen los piqueteros, no soy el bueno, hemos tomado municipio, cortado ruta, ollas populares. La única diferencia que tuvimos en su momento, en el año 97, cuando se masifican los planes sociales que se llamaban planes trabajar, la diferencia que tuvimos fue que nosotros decidimos no aceptarlo, porque creíamos que iba en contra de la cultura del trabajo. Y eso nos marcó para siempre, digamos, ¿no? Esa idea de no aceptar lo que para nosotros era una dádiva que venía del Estado y que también nos iba a perpetuar en lo que nosotros decíamos que no tenía que ser, que era no trabajar, hasta ahí era una discusión teórica, hoy pasado más de 20 años, no hay ninguna duda que eso pasó, pero ahí era muy difícil sostener. Así que este movimiento se caracterizó por eso. La crisis del 2001 nos puso de nuevo en una gran encrucijada y ahí decidimos hacer una cooperativa. Una cooperativa que también era una cooperativa rara en La Matanza, porque no era una cooperativa de trabajo, sino que era una cooperativa de promoción de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. ¿Y por qué educacionales? Porque nosotros también, hubo algunas cosas que lo sosteníamos. Primero, la cuestión de la cultura del trabajo. Nosotros decíamos, sí hay desocupación, pero no somos nosotros los que tenemos que crear trabajo. Nosotros solamente producimos, son otros los que tienen que hacer esa tarea. Y la otra cuestión tenía que ver con la educación. Nosotros veníamos del proceso en la Argentina donde educarse significaba objetivamente la posibilidad de mejora de tu calidad de vida. Educarte, ir a la escuela secundaria, a la universidad, a tu familia, digamos, ¿no? Y esa aspiración era legítima, estaba en nosotros. Vos decías eso y veías que era una persona que quería de alguna manera emprender un camino distinto al que tenías. Hoy se ve eso como con culpa. Vos decís, creo ser de clase media, por ejemplo, en un barrio pobre, y dices, mirá desclasado, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso estaba muy instalado y era parte de nuestra historia. Y ahí aprendimos que ser pobre no es constitutivo del ser humano. Uno puede estar pobre, pero también, si se esfuerza, si le va bien en la vida, puede no estarlo y puede ser una persona de bien que con el trabajo ha construido riqueza. Y eso era en ese momento lo que nosotros queríamos sostener. Y a través de la herramienta de la educación era por donde se podía lograr esa mejora de la calidad de vida, ese ascenso social.
porque veníamos de la experiencia de la Argentina de mi hijo el doctor y eso no lo queríamos abandonar. Es más, en los movimientos de trabajadores ocupados había un gran debate también sobre los nombres. Siempre decimos que los MTD, como se conoció después de estos movimientos piqueteros, la T tiene que ver mucho con nosotros. No queríamos abandonar nuestra categoría de trabajadores, no queríamos ser excluidos, no queríamos cambiar esta cuestión que no era voluntad nuestra. Así que bueno, eso nos identificó y en el 2001 armamos esta cooperativa y en la idea de construir trabajo y en la idea de sostener un emprendimiento educativo, y nos costó mucho porque no sabíamos nada. Yo cuento siempre de que tuvimos que aprender que el papel que nos daban en el corralón que decía presupuesto no era una factura para la administración. Bueno, para nosotros era una prueba de que el hombre compró en el corralón y punto, digamos, no, bueno, para la administración era otra cosa. Aprendimos todo, aprendimos el gerenciamiento, aprendimos que, por ejemplo, éramos trabajadores que entrábamos a la fábrica a las 6 de la mañana, nos íbamos a las 3 de la tarde y después nos íbamos a jugar a la pelota, qué sé yo, y los domingos no trabajábamos. Cuando vos estás al frente de todo esto, si no tenés que estar en la empresa al lado de la máquina, tenés que estar pensando los domingos cómo hacer para pagar la quincena el martes o el miércoles, y si no entregás a tiempo no tenés. Es decir, te cambia absolutamente la forma de mirar la vida, y vos ves que realmente el empresario también es un trabajador, es decir, no fue fácil para nosotros. Y tuvimos en la vida muchos que nos acompañaron, en este caso nuestro gran amigo Carlos Marx, que nos dio una visión distinta por dónde teníamos que ir. En el 2003 por ahí vino a darnos algunos cursos sobre ciudadanía junto con Poder Ciudadano, hasta que llegamos a la conclusión de que el primer derecho que teníamos que pelear era por tener trabajo. Si no teníamos trabajo, no había ninguna posibilidad de pelear otros derechos, porque ese era el más elemental que necesitábamos. Y trabajamos mucho nosotros mismos, con muchas reuniones, tratando de reintegrarnos a la sociedad. Y nosotros decíamos integrarnos, no incluirnos, porque si nos incluíamos era en la sociedad de otros que habían tomado un camino donde nosotros sobrábamos. Teníamos que demostrar que nosotros teníamos capacidades, y eso le dijimos a Carlos Marx, y nos empezó a presentar a distintos empresarios. Fue muy difícil para nosotros porque los prejuicios estaban presentes. El tema de culpabilizar al otro también creo que es parte de una cultura en la Argentina, y nosotros decíamos, bueno, el culpable de nuestra situación es el empresario, y no veíamos que era una cuestión mucho más abarcativa, los procesos económicos a nivel mundial, los procesos económicos que estaban en la Argentina, y también las distintas, cómo se iban generando nuevos trabajos, la tecnología, es decir, esos cambios que se producen que a veces tienen algunos sectores que son de alguna manera los que quedan afuera. Bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo recuperar eso? Tuvimos que empezar a ir a ver empresarios, y transitar ese camino de nuevo es una tarea muy difícil porque prevalecen los prejuicios. Y dentro de los prejuicios, la verdad que nosotros siempre decimos, tuvimos suerte que a los primeros que fuimos a ver eran excelentes personas. Teníamos un taller textil, y bueno, un taller textil. Después nos dijeron, no era un taller, teníamos 6 máquinas y 6 personas trabajando. Armar un taller es otra cosa, digamos, ¿no? Y fuimos a verlo a Martín Churba, una persona que la verdad que nos recibió muy bien. Empezamos a conversar, le dijimos que queríamos capacitarnos, y nos dijo, más audaz que nosotros, nos dijo, podemos armar un programa que se llamó Pongamos el Trabajo de Moda. Nosotros le pusimos para siempre, que no solamente estuviera de moda en un momento, sino que sea para siempre, y con ese programa empezamos a trabajar juntos. Nos enseñó todo, un hombre muy generoso, una persona muy generosa, nos enseñó todo y nos dijo, vamos a hacer una sociedad y vamos a presentar una prenda en Buenos Aires Fashion, y nos dijo, ustedes pueden confeccionar un ícono del trabajo que
era el guardapolvo, le dio contenido a todo esto, y nos dijo de presentarlo ahí. Y nos propuso fabricar 300 guardapolvos. Casa Quintás nos capacitaba para hacer los guardapolvos, y todo estaba armado, y vender en Buenos Aires Fashion estos guardapolvos como capital de trabajo para la cooperativa. Y acá es muy fuerte los prejuicios, dice, ese va a ser el primer emprendimiento importante que íbamos a arrancar con esta cooperativa. Y estábamos ahí en una mesa, el presidente de la Fundación Proteger, de Casa Quintás, de Telas Arciel, de Poder Ciudadano, bueno, Carlos, Martín Churba, todo, y como lo producido iba a ser para la Juanita, me dicen que yo ponga el precio de esos guardapolvos. Y yo digo, nunca me voy a olvidar la cifra, en ese momento en el supermercado un guardapolvo valía 18 pesos, y yo estaba agrandado, entonces digo 25 pesos. Y Churba dice, no, dice 25 pesos, no. Y yo digo, bueno, me pasé, ¿viste? Me quedó un poco ahí. Dice, no, 25 pesos que tiene el valor agregado de mi diseño, Buenos Aires Fashion, qué sé yo no entendía nada de eso. Y dice, ese guardapolvo por lo menos vale 100 pesos. ¿Qué me pasa a mí en la cabeza desde los prejuicios? Yo digo, este muchacho, muy buen muchacho, pero no quiere vender. ¿Cómo vale un guardapolvo 100 pesos? Bueno, no soy fácil de convencer, y entonces terminamos ahí partiendo el precio, y terminamos vendiendo el guardapolvo a 50 pesos. Y el otro problema era que decía, fabricamos 300, 100 donamos en ese evento, y 200 vendemos para la cooperativa. Y digo, bueno, está bien, nos dan, pero perder 100 guardapolvo, bueno, ahí explica la importancia que tenía que un artista que ande por ahí y se coloque el guardapolvo, que las chicas que estaban en los stands tengan el guardapolvo con el diseño de Churba, era importante, y tuvimos que aprender todo también lo que tiene que ver con el marketing. Así que seguimos con eso, y yo siempre digo, parece cosa de Dios, porque estábamos ahí promocionando en la feria, y cada vez que se acercaba alguno y le decía cuánto salía el guardapolvo, varios, no sé, 5 o 6 me decían, bueno, le doy 100 pesos para que sea una donación para la cooperativa. Fue una lección tremenda, digo, porque por los prejuicios en ese momento había perdido 10.000 pesos de ganar, porque si lo vendíamos a 100 también lo vendíamos, así que mi comienzo como fuerte, un desastre, digamos. Pero eso tiene que ver con los prejuicios. Y yo creo que ese es el tema más importante que yo creo que tenemos que empezar a transitar, y cómo lo resolvemos. A mí me parece que la responsabilidad social empresaria ya no es solamente la cuestión de la filantropía, que la empresa done para ayudar a la gente, sino cómo hacer para ir empoderando a organizaciones sociales que están ligadas al trabajo. Porque nosotros tenemos que competir después del quiebre que hubo en el 2001, donde se instaló en los lugares que yo transito, en el conurbano, en los sectores más pobres, en los que están no preparados para los nuevos emprendimientos, como un quiebre en lo que tiene que ver con la cultura del trabajo. No por las personas, porque esto también es un prejuicio. Nosotros en principio no queríamos planes sociales, lo que pedíamos era trabajo. Fue una política de Estado la que inundó estos lugares con planes sociales, que después todo el mundo, como eso también ayudaba a construir poder en la política, lo fue tomando. La única política de Estado que hubo desde el 2001, desde los años 90 hasta ahora, fueron los planes sociales. Lo hemos hecho todos los gobiernos, no importa de qué pelaje era, porque tenía que ver con una realidad. Pero eso también fue transformando esa cultura del trabajo. Hoy en el conurbano, en estos lugares, se sobrevive, y sobrevivir ya es como una cosa importante, digamos, ¿no? Mientras que antes vos eras un referente en el barrio, cuando vos podías construir tu casa, tu hija iba al colegio, iba a la universidad, qué sé yo, y vos decías, mirá qué bueno, voy a seguir esa idea. Y hoy al contrario, si sobrevivís ya tenés que darles gracias a alguien, digamos, ¿no? De que no perdiste. Y eso transformó a la sociedad en una sociedad llena de miedos, y fundamentalmente miedo al futuro. Siempre hay miedo en el conurbano por la falta de trabajo, que no sean cosas que te saquen lo único que tenés seguro, que es un plan social. Y de eso se aprovecha el puntero, aquel que le da, y aquellos que hacen política con la pobreza.
eso está instalado, digamos. ¿Por qué no salí del plan social? Porque tengo miedo de perder lo único que me dicen que es seguro. Ya no es el trabajo en una empresa, ya no es el oficio lo seguro. El otro tema es el miedo también que se tiene hoy a la inseguridad, qué sé yo, ¿no? Acá también es tierra de nadie, donde el Estado no está presente a la hora de resolver los problemas. Y no es que no haya instituciones del Estado, sino que es bueno, pero acá no se puede corregir el delito, no se puede controlar estos lugares, y por lo tanto la gente no quiere, generalmente te dice. Ahora yo estoy seguro que si haces una encuesta, el 90% de los habitantes de una villa, un asentamiento, quieren seguridad, quieren Estado presente, quieren salud, quieren educación. Lo que pasa es que tenés que tener la habilidad de darle. Y también hay miedo en el empresariado, todo con razones, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a venir a invertir a un país donde el tema de la inseguridad jurídica y de las reglas de juego se cambien permanentemente? Y ese miedo te quita el espíritu emprendedor, aquel que emprende un negocio pensando en la rentabilidad en principio, pero también pensando en la posibilidad de hacer el bien para poder emplear a otras personas que vivan de manera mejor, o comprar una máquina que significa una inversión y que después tenés que amortizarlo, digamos, ¿no? Ese miedo al futuro que vas a hacer a mí me parece que es importante. Y también el empresariado que tiene miedo a que le cambien las reglas de juego, a esa demasiado, se podría decir, fuerza que tienen los sindicatos para pedir cosas que muchas veces son desmedidas. Yo siempre digo, desde los movimientos desocupados muchas veces dice, bueno, hay que acompañar para no perder los derechos de los trabajadores. Y si vos estás desocupado y cobrás un plan social, lo primero que tenés que recuperar es el derecho a trabajar, ese derecho que te da libertad, no el derecho a que no pierdas hipotéticos beneficio que tendrías si entrar a trabajar, pero si no vas a entrar a trabajar nunca, ese derecho no lo perdés porque no lo tenés. Yo estoy trabajando ahora también con un proyecto de ver si lo presentamos en el Congreso, donde lo estamos trabajando, pero la idea es ver cómo todos aflojamos un poquito para generar trabajo, donde el empresariado tenga la posibilidad de tener algunos beneficios si toma trabajadores con un plazo de 2 años, por ejemplo, donde el sindicato también tenga más afiliados y donde el trabajador empieza a tener el derecho de ser trabajador formalizado, digamos, ¿no? Que esté el negro, donde también ese trabajador en negro no tiene ningún derecho. Y el 40% de la población económicamente activa está en negro. Por lo tanto, hay que empezar a pensar, y yo creo que ahora que tenemos más de 120 días encerrados pensando, ver cómo es, puede surgir un nuevo paradigma que nos diga, tenemos que ponernos las pilas para empezar a hacer esto. Y creo que en esa realidad que estamos viviendo es muy importante empezar a procesar procesos de cambio. El primero que a mí me parece más importante es empezar a transitar los prejuicios. Es necesario empezar a transitar esos prejuicios. Y es necesario también empezar a transformar la desconfianza que tenemos en el otro distinto, en confianza para proyectos comunes. A mí me parece que la responsabilidad social empresaria debería ir por el lado no solamente de la filantropía, que por supuesto es bienvenido porque muchas veces eso ayuda a los sectores que están más necesitados, pero también empezar a pensar que es necesario empezar a construir trabajo, animarse a construir trabajo. Y para eso creo que tiene que haber una modalidad también. Hay que pensar en estos cambios que se tienen que dar para recuperar la cultura del trabajo. Y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo desde la Juanita es trabajar con la empresa, lograr una sociedad integrada, dejar ya esa cuestión que se había instalado, que los trabajadores y las personas crecen desde el conflicto. Una cuestión que no sé si es de la psicología, no sé, me meto en un lío en esta afirmación, pero para mí la posibilidad de que la sociedad crezca se tiene que dar desde el lado de la integración.
Y la integración social no es un discurso, por eso es muy difícil sostenerlo, no es un discurso para la política. La integración social se tiene que dar en las relaciones que se dan entre personas e instituciones que tienen diferente origen y quizás tienen diferente objetivo en su conformación, pero que tienen que encontrar un punto de convergencia, y el punto de convergencia es una sociedad mejor. Y para que sea una sociedad mejor, sin lugar a duda, la cuestión de la cultura del trabajo es necesario empezar a reivindicarla. Y para esta cuestión más concreta que digo, a mí me parece que la empresa tiene que empezar a empoderar a las organizaciones sociales que hacemos del trabajo una cuestión central, y ser el canal donde la gente vaya a buscar trabajo. Hoy ya no existe el diario como en nuestra época, que salíamos con el Clarín abajo el brazo los días lunes, que se transitaba. Hoy hay que mandar el currículum, que sea, pero ¿quién te lo hace? Y eso es muy importante. A mí me parece que en los barrios estén estas organizaciones como la Juanita, donde se pueda capacitar en oficio, donde se pueda también tener una capacitación en las habilidades blandas, como se dice ahora. A los pibes enseñarle por qué se tiene que llegar a horario a una empresa. Yo a veces le digo, acá tenemos la experiencia donde viene y dice, bueno, llegué 15, 20 minutos más tarde, me quedo 15, 20 minutos después. No, hermano, si tenés una línea de producción, si vos sos el primero y faltás, la línea de producción no anda. Es decir, empezar a ver que no es una cuestión individual, sino colectiva. Bueno, esa tiene que ser la tarea de la organización social, y de alguna manera también la enseñanza en el oficio. Y vos decís, y bueno, pero ¿esto beneficia a la empresa? Sí, porque la organización social de alguna manera asume la curva de aprendizaje que antes lo hacíamos nosotros en la empresa, 4 o 5 meses, hasta que aprendíamos a tener productividad del trabajo, y a partir de ahí la empresa empezaba realmente a nivelar y a ganar después. Pero bueno, yo creo que eso tiene que acordarse con estas organizaciones sociales, saber cómo se va haciendo y profesionalizarla. ¿Por qué es muy importante esto? Porque entonces la gente que está buscando una salida no tiene que ir a los movimientos piqueteros donde le van a decir tenés un plan social, sino que van a ir a la organización social donde le da trabajo. Y el trabajo, una vez que se instala, que a través de esa organización social empiezan a venir la gente a ese lugar y se empieza a llenar de contenido. Nosotros en La Juanita, al comienzo de este año, tenemos inscrito alrededor de 1.500 personas para distintos oficios. Había como 40 oficios distintos, de aprendizaje de oficios distintos, desde el potrero digital, que es quizás lo más importante que tenemos, el aprendizaje en oficios digitales, hasta aprender a coser a máquina en el taller de costura, pero pasando por pintura, guitarra, de todo, que sean como parte de ese aprendizaje de lo importante que es el trabajo. Y todos saben que acá no había beca, es más, la inscripción se cobraba 100 pesos y había 1.000 y pico de personas que lo pagaron. Es decir, ahora estamos frenados, y el año pasado se capacitaron en los nuevos oficios. Siempre hay algún profesor, alguien que puede enseñar esos oficios, algunos viejos como soldadura, otros nuevos como instalación de aire acondicionado. Pero era muy importante. ¿Y cómo surgió esto? Cuando una empresa, una tercerizada de la empresa Edenor, nos dice necesitamos 60 personas para armar esto. Bueno, convocar a 60 personas que sepan más o menos electricidad, algunos que tengan una camioneta, fue un boom. Pero a partir de ahí se empezó a desarrollar todo esto, donde ven a la Juanita no solamente por sus emprendimientos propios, sino que también puede ser un canal, una vía por donde conseguir trabajo. Y eso me parece que es una de las tareas más importantes de relación con el otro. Y para ir terminando, porque creo que me estoy extendiendo, el tema de empezar a construir una relación distinta, una relación donde predomine la confianza. Y la confianza es la confianza en uno mismo. En estos lugares, uno de los
temas que más tenemos que desarrollar tiene que ver con el tema de la autoestima y empezar a darle confianza a la gente, decirle, vos podés aprender un oficio, no es tan difícil como te dicen, vení a aprender y va a tener esta salida, es decir, no aprendés solamente con una cuestión intelectual, sino que vas a tener una salida por el trabajo. Y eso me parece que empieza, pero para tener confianza en todo eso hay que tener confianza en el otro diferente. Yo tengo que tener confianza que aquella persona que viene en nombre de la empresa viene con buenas intenciones para buscar trabajadores que tengan esa paciencia, que nos permitan a nosotros darle esa curva de aprendizaje, de acompañarlo y toda esa historia, y que establecer una relación de confianza. Y con esto quiero terminar. Para poder generar eso es necesario tener esperanza. No se puede generar confianza si uno no tiene esperanza. Y para la esperanza no solamente es una cuestión de creer en lo que va a venir, sino también para combatir el miedo. Porque lo único que puede combatir el miedo, es decir, nosotros pudimos sostener esto en medio de la situación que vivimos en el 2001 y todas esas cosas, porque teníamos esperanza en que podíamos recuperarlo y podíamos recuperar la cultura del trabajo. Y para eso me parece que hoy es necesario también pensar en nuevos paradigmas. A mí me parece que de esta crisis que vamos a salir después de la pandemia, es muy importante empezar a pensar cuáles van a ser los paradigmas para una nueva humanidad. Y una de las cosas más importantes que tenemos por delante es empezar a tomar la ética del cuidado como una cuestión central de nuestra vida y de un nuevo humanismo que nos permita tener una ideología. Para contraponer a la ideología del conflicto, tenemos que tener una ideología que nos dé esperanza. Ese humanismo fundado en la ética del cuidado a mí me parece que es importante. Con esto termino. En algún momento, a través de Carlos Marx, me invitan a un evento en San Pablo para discutir esta cuestión de la ética del cuidado. 25 líderes sociales me dicen van a ir, y yo soy muy audaz, no pregunté mucho de qué se trataba, y digo, bueno, voy a San Pablo, me voy. Cuando llegué allá y vi que había líderes que trabajaban y mucho sobre la cuestión de lo medioambiental, de las comunidades originarias y todas esas cosas, le digo a Bernardo Toro, ¿qué estoy haciendo yo acá? Porque la verdad que nosotros en La Juanita no hacemos nada de eso. Y me dice, Toti, vos no te estás dando cuenta por qué te invitamos. Le digo, no. Dice, la ética del cuidado, hay cuidado del planeta, hay cuidado de las condiciones para que ese planeta siga existiendo, y una de las condiciones más importantes es la que ustedes hacen, que es cuidar las relaciones entre las personas, y fundamentalmente entre las personas diferentes. La verdad que a mí me dio un camino, digamos, que tenemos que recorrer a partir de eso, y creo que sí, no tengo ninguna duda, que ese nuevo paradigma que puede surgir de todo esto es la ética del cuidado, con lo cual nos tiene que regir también las relaciones. Qué bueno, Toti, escucharte realmente. Yo digo, a ver, pasaste por muchas cosas, ¿no? Desde vender diario hasta ser un tornero, un metalúrgico, luego un emprendedor. Pero si hay algo que hace que ni siquiera podamos agregar nada, es que cuando vos dijiste vamos a hacer una cooperativa de servicios educacionales, finalmente vos te transformaste en un maestro. Y creo que eso es lo que has hecho ahora, demostrar que sos un maestro, y haber hecho una visión maravillosa de cómo el trabajo es una oportunidad de dignidad, es una posibilidad de conocer al otro, de perder los prejuicios, y esta idea finalmente tuya de ligarlo a la esperanza, ¿no? Creer que el bien es posible, porque solo eso combate el miedo. San Agustín decía que la injusticia tenía dos hijas, la indignación y el coraje. La indignación para no aceptar las situaciones como están, y el coraje para animarse a cambiarla. Y en eso te felicitamos, porque todo lo que hace la gente de La Juanita y todo lo que vos has impulsado con otras organizaciones nos han traído de nuevo esa esperanza. Así que, Toti, muchísimas gracias por este tiempo y el privilegio de habernos dado esta posibilidad de escucharte y de aprender, maestro Toti. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.